Buenas tardes, compañeras y compañeros. Moreno, hoy es viernes 16 de octubre y ya van 30 viernes que hacemos el programa a la distancia. No me estoy acostumbrando. Así que bueno, estamos esperando poder salir. Ayer, Moreno, fue 15 de octubre, fue el día de su cumpleaños. Nuestro fuerte y cálido abrazo para usted. Ya no se lo pudimos dar personalmente, pero no faltará oportunidad. Hoy estamos en vísperas del 17 de octubre, fecha que nos vio nacer como movimiento histórico y político, por cierto. Hoy, entonces, tenemos un programa de recordación, de emoción, de sentimientos, porque esta fecha a los y a las peronistas nos henche de orgullo, nos eriza la piel, nos brota de las entrañas. Es el subsuelo de la patria que se expresa. Y hoy, como siempre, también tenemos un programa propositivo desde nuestros principios y valores. Kitia, otro viernes más en este formato. Ya llevamos un número extenso. No se acostumbre, que en algún momento ya vamos a volver al formato original. Mire, Kitia, se está desandando una situación delicada en la economía que tiene que ver con lo que venimos hablando las últimas semanas y que naturalmente se agudizan por algunas expresiones que se vertieron el fin de semana pasada por los medios a través de presidente Alberto Fernández y dos colaboradores de ellos muy estrechos, Cecilia Todesca y Chodos, el representante ante el fondo. Fueron 3 reportajes, uno con Berbisky, otro en el diario Clarín, el otro, el de Chodos, en Perfil. Todos con las mismas características, las mismas particulares. Y sorprendentemente luego de su lectura uno quedaba profundamente traumado con lo que estaba aconteciendo luego de la lectura. ¿Por qué? Y porque había un desconocimiento de lo que está aconteciendo contundente. Y uno se quedaba reflexionando, por eso dije traumado, digo, pero ¿qué les está pasando? Pero ¿cómo Cecilia Todesca, al margen de su formación como economista, va a decir que hay superávit comercial y hay superávit del sector externo? Pero si habría superávit comercial y superávit del sector externo, no estaría pasando lo que está pasando ahora. Puede ser que contablemente, pero bueno, hay que hacer las cuentas completas. Puede ser que ella diga, no, mire, lo que pasa que el Banco Central me dice que... Pero bueno, después vas al mercado y te enterás lo que está pasando en el flujo diario. Y no hay superávit del sector externo. Si no, no habría esta expectativa de evaluación, lamentablemente ya desaforada. Y entonces es que se están confundiendo. Y están confundiendo las decisiones a partir de la lectura que están haciendo de lo que está aconteciendo. No hay superávit del sector externo. Bien medido no hay. No, pero si el INDEC dice que hay balanza comercial favorable, sí, la balanza comercial sí está. Pero, como ya dijimos, la venta termina cuando se cobra. Y los importadores están adelantando el pago, porque te vas quedando sin crédito comercial. Y a su vez hay que contar los dividendos. No, pero no están saliendo. Bueno, pero hay que contarlos igual, porque el equilibrio sería si pagás las cuentas, no un equilibrio sin pagar las cuentas.
Y los intereses, y hay que contarlos también. No, pero si no lo pagamos, pero no importa, porque en algún momento lo va a pagar. Entonces, el superávit es si generar las condiciones para que haya y si la economía funcionara pagando como tienen que pagarse las cosas. No, no es así. Lo mismo aconteció con Chodos, pero lo más preocupante emergió en el reportaje de Berbisky al presidente cuando le pregunta el periodista por el ministro de Economía. Y entonces el presidente suelto de cuerpo dice, no, ¿cómo voy a cambiar un ministro de Economía que piensa como yo? Al fin conseguí un economista que piensa como yo. Al fin conseguí un economista que piensa como yo. O sea, Guiti, a nosotros que nos formamos con eso de que la única verdad es la realidad es la única verdad, ahora el presidente considera que su estructura de pensamiento es la verdad, no la realidad. ¿Y contra qué contrasta el éxito o el fracaso de su pensamiento si no es con la realidad y es la que termina definiendo la verdad, por lo tanto el bien o el mal? Claro, estamos en un problema. Si la realidad ya no es el criterio de verdad, estamos en un lío muy grande. Porque es uno de los principios ordenadores básicos. Es el que define la verdad. Por eso el Papa nos enseña que entre la teoría y la práctica hay que elegir la práctica. Pero las disciplinas también, porque finalmente las disciplinas científicas, cuando se puede, dicen, contrástenlo con algún experimento. Pero claro, en las ciencias sociales, ¿cómo vamos a experimentar? Pero está la realidad de los resultados. La economía es un desastre. Es un desastre. La pobreza, la desocupación, el salario medio, las jubilaciones. No, pero medidas por el tipo de cambio fiscal. Muchachos, ¿qué están hablando? En este momento está paralizado la comercialización, no están entregando mercadería. ¿Pero qué les está pasando? Perón enseñó, muchachos, la única verdad es la realidad. La única verdad es la realidad. Beatriz Paglieri, en este programa de conmemoración, se tomará un interesante descanso de su habitual recorrido histórico, pero por supuesto con su impronta memoriosa. Hoy, 16 de octubre de 2020, otra vez es viernes, pero hoy esta mirada histórica tiene como objetivo referirnos al 15 de octubre de 1955, día del nacimiento de Mario Guillermo Moreno. Y por supuesto al Día de la Lealtad, que también tiene connotación en la vida personal de Moreno, porque su primer hijo nació un 17 de octubre en Brasil, en el marco de su obligado exilio. Es decir, una vida atravesada por la historia argentina. Y para sumarnos a conmemorar muy en particular al nacimiento del movimiento peronista, que determina el inicio del diálogo de Perón con el pueblo trabajador. Pueblo trabajador nuevo protagonista, que a partir de ese momento se convierte en la columna vertebral del peronismo. 17 de octubre, Día de la Lealtad. Lealtad a la doctrina, lealtad a sus principios y valores. Por ello hoy nos tomaremos un recreo en nuestro recorrido a través de la historia, pero como homenaje al general pondremos en valor que Perón decide en 1952 saldar completamente las deudas externas contraídas y transformar a la Argentina de país deudor por 12.500 millones de pesos moneda nacional
en un país acreedor por más de 5.000 millones de esos pesos moneda nacional. Esto es un hito en la historia argentina que venimos analizando y recorriendo para socializar el conocimiento. Por lo tanto, hoy hacemos ese recreo y deseamos felicidad a Moreno y a su familia. Y felicidades a todos los compañeros y compañeras por el Día de la Lealtad, en este año 2020, en que Moreno nos convoca al lanzamiento del partido Principios y Valores, que está sin ninguna duda en el marco del movimiento nacional justicialista, en el marco del movimiento peronista. Pablo Chaliú, en el programa de hoy nos va a hablar en la misma dirección que planteó Guillermo, de que estas medidas económicas avanzan hacia el fracaso. Fracaso que ya experimentó Macri, y por supuesto padecimos nosotros. Luego Chaliú se va a explayar sobre las características de las medidas económicas que ha implementado la socialdemocracia para finalizar su columna con un pedido al presidente de la Nación. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Beatriz, Pimpi. Espero que estén bien, así como todos aquellos que nos están escuchando. Y bueno, tal como estábamos previendo, el mercado cambiario no da ninguna señal positiva para el gobierno. Por el contrario, parece que todas las medidas que el gobierno está tomando, que son más reglamentaciones, más parches, tuvieran el efecto contrario al deseado. Y uno debería preguntarse, bueno, ¿por qué es esto? En general, si uno toma un conjunto de medidas, si el gobierno ya tomó 2 conjuntos de medidas y ayer el Banco Central volvió a tomar medidas, parecería que lo lógico sería que empiece a haber efectos positivos y no que los efectos sean negativos. ¿Cómo se puede explicar esto? Y bueno, se puede explicar de una manera simple. Cuanto más reglamentaciones y parches meta el gobierno sobre el mercado cambiario, más se está indicando su impotencia para encontrar una verdadera solución al problema cambiario, que, volvamos a insistir, está mal expresado. No es el problema cambiario, es el problema de la economía argentina, es el problema financiero, fiscal, monetario. Entonces, cuanto más se emparche el gobierno, más se está indicando su impotencia y entonces peores los efectos. Bueno, veremos cómo evoluciona, pero la situación, pero no se puede ser demasiado optimista. Y uno ya a esta altura de los acontecimientos, es lícito que se pregunte, bueno, ¿qué es lo que está pasando con el gobierno de Alberto Fernández? ¿Qué es lo que sucede? Uno no puede decir que esté fracasando el plan económico de Alberto Fernández porque, como él dice, no existe tal plan económico. Pero, en realidad, hasta por la negativa, sí existe un plan económico. Entonces es lícito preguntarse, ¿por qué está fracasando Alberto Fernández? Porque me imagino que nadie estará pensando de que estamos superando la crisis, de que todos estamos viviendo mejor, de que hay un horizonte de estabilidad económica y de crecimiento económico. Realmente, aunque sea duro, hay que decirlo. Y de nuevo, ¿por qué está fracasando el gobierno de Alberto Fernández? Cuando analizábamos el fracaso rotundo de Macri, que ahora está apareciendo por los medios, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero no hay que olvidarse de lo que fue el periodo de Macri, uno de los más nefastos de la historia económica argentina. Pero cuando analizábamos su fracaso, hacíamos hincapié fuertemente en que no fracasaban las medidas individualmente consideradas, sino que lo que fracasaba era
la filosofía, la doctrina que dieron origen a esas medidas. Los cimientos del edificio fracasaron. Y así pasó que el edificio se vino abajo en forma estruendosa. Ahora, ¿qué le está pasando a Alberto Fernández? Lamentablemente tenemos que decir que también está fracasando una doctrina, está fracasando los cimientos de las políticas que está llevando adelante. Con Macri vimos el fracaso de las políticas neoliberales. Y con Alberto estamos viendo el fracaso de las políticas progresistas o de la socialdemocracia. Entonces uno se pregunta, pero bueno, la socialdemocracia, ¿qué tipo de políticas económicas, digamos, qué tipo de política económica propugna, qué tipo de política económica ponen en práctica? Bueno, aunque parezca raro, en realidad la socialdemocracia no propugna ningún tipo de política económica. Propugna un conjunto de medidas, muchas veces incoherentes, pocas veces coherentes, y si el viento sopla de cola, quizás camine, pero si el viento está calmo o sopla de frente, no tiene ninguna posibilidad de caminar. ¿Y cómo puede ser esto? Muy sencillo. La socialdemocracia, en su historia, se apoyaba en la teoría marxista. Uno, obviamente, puede estar de acuerdo con algunos postulados de esa teoría marxista, rechazarlos de plano, aceptarlos de plano. Pero era un planteo económico el del marxismo. Cuando el socialismo se despega del marxismo, se despega de su anclaje con la realidad. Mal o buen anclaje, pero se despega, queda como flotando en el aire. Revaloriza la democracia y la justicia social. Pero esto no es un esquema de política económica, y mucho menos para enfrentar una crisis. Por eso el socialismo en algún momento fue intervencionista, aplicando medidas keynesianas, y después fue plenamente neoliberal. Quiere decir que aunque suene extraño, Macri fracasó por la doctrina y Alberto Fernández también está fracasando por la doctrina. Un último comentario, podríamos hacer algunos más, pero yo le diría al presidente, mire presidente, ser Robin Hood cuando uno está en el gobierno, bueno, puede ser una base. Muchos van a estar de acuerdo y otros van a estar muy en desacuerdo. Pero esa no es la función del gobierno. La función del gobierno, presidente, no es tener buenos sentimientos y buenas intenciones. Eso es muy importante tenerla. Bárbaro que así sea, ni mucho menos ser Robin Hood. La función del gobierno es establecer políticas coherentes, eficaces, eficientes, en todos los ámbitos de esas políticas, para generar trabajo y generar riqueza, de tal modo que logremos una sustancial, permanente y sustentable mejora en la distribución del ingreso. Presidente, eso es ser peronista. Ojalá que usted, si el 17 de octubre lo nombran presidente del PJ, cosa que para mí, tengo que ser muy sincero, sería lamentable, pero si lo nombran, ojalá que usted reflexione sobre lo que acabamos de decir. Pimpi Colombo, con eje en el 17 de octubre, nos hará transitar a través de semblanzas políticas de época, de su Tucumán querido y de la fecha histórica. Pimpi compartirá con nosotros y con nosotras reflexiones, homenajes, desagravios,
y, por supuesto, principios y valores. Hola Adriana y su equipo de producción. Hola Moreno, feliz cumpleaños atrasado. Hola Beatriz y Pablo. Qué buen día para encontrarnos en la hora de Moreno. Hoy, 16 de octubre de 2020, hace 75 años, en un pueblo muy próximo a la capital de la provincia de Tucumán, en el ingenio La Florida, los trabajadores de la FOTIA, la Federación Obrera de los Trabajadores de la Industria Azucarera, sindicato más importante supo ser en Tucumán, se ponían en movimiento para sacar al coronel Perón de Martín García, de su prisión en la isla Martín García. No era extraño, como no fue extraño que la misma movilización se hiciera desde todos los puntos del país, desde la provincia de Buenos Aires hacia la Plaza de Mayo, para que recuperara la libertad el hombre que había protagonizado el milagro de poner de pie a los trabajadores argentinos, el que había convertido el Departamento de Previsión en una Secretaría de Trabajo y Previsión, el que había dado vuelta como una media a la relación entre los obreros, las patronales y el Estado, el hombre que había colocado una silla para que en las audiencias entre empleadores y trabajadores en esa Secretaría de Trabajo y Previsión los trabajadores pudieran estar sentados y no parados al lado del patrón mirando al suelo. El hombre que había revolucionado las relaciones entre los trabajadores azucareros y los dueños de los ingenios. Los dueños de los ingenios que eran al mismo tiempo del almacén de ramos generales donde los obreros tenían que proveerse obligadamente. Cuentan los compañeros de la FOTIA, los memoriosos, que de chicos su padre los mandaba al almacén el día de pago, que ahí tenían que esperar humildemente que el encargado gritara su apellido y revoleara en el aire la libreta de almacenero, para ponerse en cuatro patas a buscarla en el suelo entre los demás trabajadores y sus hijos, que esperaban su momento. Cuando se encontraba la libreta, lo mejor que podía ocurrir era que la deuda de su padre con el ingenio hubiera disminuido bastante. Nunca quedar en cero después de un mes o una quincena de trabajo. Con Perón, los trabajadores habían ingresado al mundo moderno de las relaciones laborales, en las cuales por sus horas de trabajo el empleador tiene que pagarles con dinero y el trabajador puede emplearlo donde más le convenga para satisfacer las necesidades suyas y las de su familia. Un giro de 180 grados en la realidad de las familias trabajadoras tucumanas y de todo el país. Tal vez por eso, con su maravillosa prosa, don Arturo Jauretche decía: lo que movilizó a las masas hacia Perón no fue el resentimiento, fue la esperanza. Recuerde usted aquellas multitudes de octubre del 45, dueñas de la ciudad durante 2 días, que no rompieron una vidriera y cuyo mayor crimen fue lavarse los pies en la fuente de la Plaza de Mayo. Recuerde esas multitudes, aún en circunstancias trágicas, y las recordará siempre cantando. No eran resentidos, eran criollos alegres, porque podían tirar las alpargatas para comprar zapatos y hasta libros, discos fonográficos, veranear, concurrir a los restaurantes, tener seguro el pan y el techo y asomar siquiera a formas de vida occidentales, dice Jauretche entre comillas, que hasta entonces les habían sido negadas. La multitud no odia, odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, mientras perder privilegios provoca rencor. Así dice don Arturo Jauretche. Y Vera Pitcher, en su libro Mi país y sus mujeres, que editó Abelardo Ramos en su efímero paso por la Embajada Argentina en México, menciona: los trabajadores argentinos que salieron a la calle el 17 de octubre de 1945 no solo afirmaron su clara esencia nacional en nuevo idioma y con nuevos sentimientos, sino que desenmascararon a los enquistados de todos los tiempos. Perón muestra esa realidad cabalmente cuando reflexiona diciendo:
Las primeras experiencias de mis teorías sociales, cumplidas en calidad de ministro, habían sacudido a las masas a las que nadie hasta entonces había dirigido una palabra, una mirada. La Argentina vivía conforme tradiciones decrépitas que no tomaban en cuenta para nada las necesidades del pueblo. Como en la India antigua, también en mi país, dice Perón, había una casta privilegiada. El que no pertenecía a esa casta tenía solamente el deber de trabajar y el derecho a morirse de hambre. Es en esa enorme, maravillosa movilización de las masas convertida en pueblo organizado y protagonista de esa naciente revolución justicialista que nace la lealtad al líder, la lealtad del líder a su pueblo, la lealtad de Evita a Perón y su pueblo, la lealtad que hoy conmemoramos con el compromiso de siempre. Desde nuestros principios, desde nuestros valores, sin dejarnos arrastrar por falsas modernidades e innovaciones, sin permitir que sea el miedo el que nos guíe. Hoy nosotros homenajeamos a Perón desde el corazón, desde las tripas, desde lo más profundo del sentir popular. Y en cierto modo, casi como en desagravio, lo agasajamos de manera presencial, lo homenajeamos en el mismo lugar donde, sin tener vergüenza, estuvo el oficialismo de nuestra ciudad, inaugurándolo con un oportunismo que no nos extraña, porque le ha servido sistemáticamente para sus políticas electorales. Primero a Macri, ahora a Rodríguez Larreta, que no pocas veces tiene y tuvieron, además, el acompañamiento solícito del Partido Justicialista de la capital. Pero nosotros no. Nosotras no queremos ni celebrar el Día de la Lealtad como si fuera a jugar al Fortnite, ni la hipócrita utilización del recuerdo del general por parte de los oligarcas que vinieron a sacar de la mesa de los argentinos el derecho a compartir la comida en familia. Se dice que la historia es la política de épocas pasadas y que la política es la historia del presente. Y por eso es tan vigente y tan actual el homenaje en el Día de la Lealtad. Porque cuando se desmorona la Argentina laboriosa, la Argentina productiva, ratificar la doctrina, volver a los valores, identificar un rumbo para salir de la crisis en un sendero de desarrollo, es decir, de crecimiento con inclusión, no es una opción. Es, como decía Evita, una obligación. Nosotros vamos a rendir el homenaje en Capital frente a su estatua y en todo el país, poniendo en marcha el partido Principios y Valores, con el que vamos a ir a las elecciones del año 2021 para llevar en alto las banderas del peronismo, como dice nuestra declaración de principio, por el bien de nuestra tierra, por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Compañeros, feliz Día de la Lealtad. Viva Perón, viva Evita, viva la patria. Guillermo Moreno está muy preocupado con la situación económica y más aún a partir de la lectura el fin de semana pasado de sendos reportajes realizados en diferentes medios al presidente Alberto Fernández, a Cecilia Todesca y a Chodos. De esto nos va a hablar Guillermo en su columna de hoy. También va a vincular su análisis con los elementos ordenadores, con los principios y por supuesto los valores que nos guían y deberían guiar desde la doctrina peronista las políticas públicas. Claro, si se están vulnerando los principios ordenadores, tenemos que volver a los principios ordenadores. Si ya la verdad no se define a partir del criterio de realidad, y bueno, tenemos que generar en la próxima campaña electoral una presencia que permita volver a predicar los principios y valores en el seno de nuestro pueblo. Porque nosotros nos formamos con principios y valores. No es que cuando uno
pone en discusión los principios y valores, la sociedad que emerge de ese debate va a ser la misma que la anterior. No, claramente que no. Mire, alguna vez en el mundo se discutió si la electricidad tenía que ser de forma continua o de forma alterna. Moreno, ¿qué está diciendo? Dice, la electricidad continua es la que emana de una batería. Va del positivo al negativo, punto. La alterna va y viene todo el tiempo. En el caso de Argentina, 50 ciclos por segundo. ¿Y qué tiene de importante eso? Bueno, la sociedad lo discutió. ¿Cuál? Todos. ¿Y por qué es importante? Porque si la electricidad que a usted la alumbra fuera continua, no habría muchos muertos por la electricidad. Eso de quedarse pegado, eso no hubiese funcionado. En general te quema, pero no te mata. La alterna te quedas pegado y te morís. Y entonces no era lo mismo que las casas se iluminaran y las industrias funcionaran con electricidad continua o alterna. Estaba en juego la vida. Bueno, entonces la opción era obvia. Tenía que ser continua. Claro, lo que pasa es que es mucho más costosa. La generación y la transmisión. Y bueno, y los Estados Unidos decidió que iba a ser alterna. Lo debatió y decidió alternar. Y a partir de que Estados Unidos, por la imposición de su aparato productivo, tuvo la electricidad alterna, no quedaron muchas alternativas. Todos utilizamos alterna, porque si no los costos de producción iban a ser muy altos. Entonces no es solo la vida, no, también la economía. Claro, y nosotros nos educamos que si metía los dedos en los enchufes, se armaba un lío bárbaro. Y fue una educación que recibimos porque se ordenaron desde algún lugar los temas y ahora está pasando lo mismo. Claro, pero el ser argentino tiene que ver con determinados principios y valores, desde el cual emergió el peronismo. No son cualquier principio y valor, son los principios y valores. Ya hablamos del principio de autoridad, el principio de rebelión, la propiedad privada, temas que sé en función social, temas que, bueno, y desde ahí sale la doctrina. No es que las doctrinas son a partir de otros principios y valores, son de los principios y valores permanentes. Y por eso nuestro partido es Principios y Valores. Dentro del movimiento peronista, Principios y Valores para generar una oferta electoral en varios distritos de la República, sea capital, sea provincia, sea Santa Fe, sea Córdoba, sea Tucumán, sea Salta, sea Mendoza, para que tengamos una discusión de cara al sol, contundente. Hay que volver a discutir cuáles son los elementos ordenadores de nuestra sociedad. Y claramente nosotros nos vamos a parar, es que la realidad es la única verdad, es el criterio de verdad, no es el pensamiento del presidente. No puede ser que el presidente piense que el ministro de Economía está haciendo bien las cosas porque piensa como él. Si la realidad te indica que estás haciendo mal las cosas, estás haciendo mal las cosas. No hay otra alternativa para el criterio de verdad. En esa defensa de esos principios, de esos valores, que son constitutivos del pueblo argentino, y del seno del pueblo argentino salió esta extraordinaria doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, es que nosotros vamos a basar nuestra oferta electoral. Lógicamente, después diríamos, desde estos principios y valores sale esta economía, sale esta política de seguridad, desde estos principios y valores salen estas relaciones internacionales. Claro, si tenés otros principios y valores que no tienen nada que ver con la génesis de nuestro pueblo y de nuestra doctrina, las políticas de seguridad, las políticas económicas y las políticas de relaciones internacionales son un fracaso, aunque hayan salido de la cabeza del presidente. Aunque hayan salido de la cabeza del presidente. Por eso decíamos hace mucho tiempo,
Mire, presidente, tiene que cambiar su manera de pensar. Y ahí va a ser exitoso. Pero bueno, el domingo usted sigue pensando, y sus colaboradores más estrechos, que están haciendo bien las cosas. Bueno, estamos en un lío enorme. Y esto es lo que estamos viendo esta semana. Veremos la semana entrante qué nos depara. Feliz Día de la Lealtad mañana. ¿La lealtad a quién? La lealtad a nuestra doctrina. La lealtad a nuestros principios y valores. Hasta el viernes, Cristian. Moreno, voy a retomar sus cierres del programa anterior y de este programa también. Cierres que están imbuidos del espíritu del 17 de octubre, imbuidos de nuestro ADN peronista. Lealtad a la doctrina y a nuestros principios y valores, dijo usted, que por supuesto se van a plasmar mañana, 17 de octubre, en el lanzamiento del partido Principios y Valores, hoy nuestra herramienta electoral. El lanzamiento virtual será mañana, 17 de octubre, a las 17 y lo podrán seguir en la página web PIV de Principios y Valores, piv.com.ar, y también lo podrán seguir en el sitio de Facebook de Generación Intermedia, la Néstor Kirchner. Moreno, el programa que presentan usted y Chaliú es muy preocupante desde el punto de vista económico y, por supuesto, también desde su incidencia en la dimensión política. ¿Dónde fue a parar el sentido de realidad? Como bien mencionó usted, el general decía: la única verdad es la realidad. Ese principio ordenador estaría faltando. Hay que volver a las fuentes, Moreno, a las fuentes doctrinarias del justicialismo, en otro contexto, por supuesto, pero hay que abrevar de allá, de allí, para hacer las mejores propuestas y encarar las mejores acciones. Nuestro espacio es muy rico en propuestas y vamos por más. Y por cierto también que esas fuentes también son las de aquella plaza, de aquel 17 de octubre, donde refrescaban sus pies los y las laburantes y laburantas, que decían a viva voz, fuerte, gritaban alto: queremos a Perón. Y a partir de ahí, Perón los nombró como descamisados. En la primera conmemoración del 17 de octubre, el general dijo: el 17 de octubre será para todos los tiempos el día de los descamisados, el día de los que tienen hambre y sed de justicia. A partir de aquel 17 de octubre de 1945, se instaló ese espacio de diálogo, como bien dijo Bea, en la plaza pública, esa plaza que es nuestra, ese espacio de diálogo entre el general y el pueblo. Cada conmemoración del 17 de octubre el general preguntaba si estaban satisfechos con el gobierno, porque el general consideraba y decía que su autoridad emanaba del pueblo y al pueblo debía rendirle cuentas. Maravilloso. Y un poquito más sobre el 17 de octubre. No viene mal que recordemos algunas cosas que tienen que ver con nuestros principios y nuestros valores. Más allá del recorrido que hizo Pimpi, que es espléndido. En otro 17 de octubre, allá por 1950, decía el general: un nuevo 17 de octubre nos reúne en esta plaza de nuestras glorias para recordar el día en que los descamisados argentinos señalaron el camino a la patria. Ahora somos un país con espíritu. Para nosotros sus valores son realidades de todos los días. Para nosotros la patria está en la realidad viva de cada argentino. Y mejor cuanto más humilde y más descamisado. Sentido de realidad, ¿no, Moreno? Y después decía el general: el justicialismo no es un hombre, es una doctrina. Yo he de partir algún día, pero he de dejarles mi recuerdo. Por eso, nuestro justicialismo debe mantenerse puro y fuerte,
como era puro y fuerte el primer 17 de octubre. Ese 17 de octubre de 1950, el general presentó y leyó las 20 verdades, y quiero finalizar el programa leyendo la octava. En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. Bueno, compañeras y compañeros, feliz 17 de octubre, a recordar, a conmemorar, a festejar. El 18 es San Perón. Bueno, y finalmente nuestro especial reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Un saludo especial a los operadores y operadoras de Radio Caput y a nuestro productor en cuarentena, Fernando Molgaray. Hasta el próximo viernes.